Bueno, muy buenos días a todos los que en esta mañana están conectados vía Zoom, allí en los diferentes hogares, en la casa de Rosalvita, todas las personas que han ido allí a recibir la palabra, bienvenidos, y a todos los que más adelante a través de la conexión de YouTube se añadirán. Bueno, esta semana el Señor ha colocado una palabra interesante, creo yo, se llama Aquí estoy. Y bueno, como diría un político, aquí estoy y aquí me quedo, ¿no es cierto? Lo importante no es solo decir aquí estoy, sino realmente también quedarnos. Bueno, ¿qué pasaría si, recuerdo cuando era niño, ¿no? No hace mucho tiempo, mi mamá nos llamaba. Y cuando mi mamá nos llamaba tipo 12 del día, 1 de la tarde, pues sabíamos que ese llamado era para qué. Pues era como para almorzar. ¿Y en dónde están? Pues obviamente cuando uno sabe que lo están llamando para almorzar, pues uno dice aquí estoy. Pero cuando lo llaman para otra cosa, pues básicamente uno no está. Entonces creo que el decir aquí estoy implica tener una gran disposición. Entonces vamos a mirar la palabra del día de aquí estoy. Y básicamente ese aquí estoy es darle un nuevo sentido a la vida. Hemos hablado con muchas personas que se sienten insatisfechas por lo que ha pasado en sus vidas, ¿no? Son ciclos que muchas veces se repiten en ellos y vamos a entender el acá estoy de 8 porciones bíblicas que cambiaron la vida de las personas. Entonces ve pensando, porque el Señor al final de esta prédica estará llamando tu nombre y espero que cuando escuches el llamado del Señor susurrando tu nombre, tú puedas decir, aquí estoy. Entonces, si quieres darle un nuevo sentido a tu vida, creo que el mensaje del día de hoy te va a ayudar, te va a aportar demasiado. Entonces, son ocho cosas, 8 momentos que produjeron el acá estoy en personas diferentes. Y vamos a empezar con Abraham. Y bueno, el primero es, hago un sacrificio que creí no poder hacer. Cuando estoy en el caso de Abraham, cuando él dijo, aquí estoy, él nunca se imaginó que podía hacer un sacrificio que antes no había podido hacer. Y leemos Génesis 22 del 1 al 2. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Bueno, este primer punto creo que no es un punto que uno dirá, no, pues si este primer punto me está pidiendo un sacrificio, creo que no me esperan cosas buenas. Uno cuando está armando una predicación, normalmente deja los puntos complicados para el final para que la gente no se vaya. Pero hoy vamos a iniciar con este primer punto. Abraham ya había hecho sacrificios, ¿no es cierto? Desde su perspectiva ya había hecho sacrificios. ¿Cuál fue el primer sacrificio? Dejar a su tierra, dejar a su parentela, dejar a los seres más queridos. Los abandonó. Y eso de por sí ya era un gran sacrificio. Pero no sabía Abraham que el sacrificio grande que el Señor le estaba pidiendo era para que en su vida pudiese haber un antes y un después. Creo que no es fácil colocar en el altar del sacrificio aquellas bendiciones que Dios nos ha colocado, pero finalmente creo que podemos entender como Abraham que aquí estoy, porque cuando quiero realmente entregar mi vida como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, cosas han de suceder. ¿Qué le sucedió a Abraham? Que fue llamado el amigo de Dios, que no simplemente fue conocido como un creyente común y corriente, sino que recibió muchos títulos. El amigo de Dios, que es un excelente título. El hombre, un hombre de fe, porque básicamente cada vez que hablamos de fe estamos haciendo referencia a Abraham. Entonces, esa decisión de decir, Señor, aquí estoy para hacer el sacrificio que tú me pides, no el que yo le doy, porque yo puedo entregarle sacrificios que él no me está pidiendo. Y a veces escuchamos, por ejemplo, en algunas madres, lo escuchaba yo, decía, ¿qué cruz estoy llevando, Señor? Esta cruz que estoy llevando. Básicamente a veces esas cruces que aparentemente estamos llevando
no son las que Dios nos está pidiendo. Entonces, el sacrificio al cual el Señor está enfrentando a Abraham es un sacrificio que Él está pidiendo. Y finalmente, cuando nosotros aceptamos ese reto, entregamos lo que Él nos está pidiendo, nuestra vida va a avanzar. ¿Va a avanzar en qué sentido? Pues en varios. Número uno, pues aquí Abraham entendió que las pruebas que el Señor le estaban pidiendo no eran para calificarlo, sino para darle un gran crecimiento. Y aquí hay algo interesante en la percepción que hay en el ser humano. Cada vez que viene una prueba, las personas piensan que esa prueba es para calificación, para sacar un 10 o para sacar un uno. Dios no califica de esa manera, o sea, los motivos con los cuales Dios prueba a las personas es para que nosotros podamos crecer. Entonces, imagínate que después de este sacrificio, ¿cómo salió Abraham? Mucho más probado. Su nombre fue cambiado, fue padre de multitudes y sobre sus hombros nació no solamente una nueva familia, sino una nueva nación. Entonces muchas cosas van a empezar a desatarse en nuestras vidas cuando vamos a ese lugar del sacrificio y le decimos, Señor, aquí estoy. Ahora muy seguramente Él nos va a pedir cosas que pues no nos van a gustar, que nos las pidan, pero tienen que estar puestas allí porque finalmente eso va a empezar a desatar un nuevo tiempo. Dice Jesús, porque Jesús lo supo, Jesús estaba allí como Dios, no se aferró a su posición ni a su deidad y decidió venir a entregar su vida. Y él lo dijo en Mateo 10:39. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mira que un sacrificio como el que está colocando aquí Jesús, como el que nos está enseñando, básicamente es un sacrificio para vida. Muchas veces nos hemos aferrado a nuestros sueños, a nuestros planes. Y sé que tienes planes buenos. Sé que en tus planes no solamente estás involucrando al Señor, sino que también estás involucrando a muchos. Pero a veces esos planes no son los planes que Dios tiene para nosotros. Por eso en ese altar del sacrificio tenemos que colocar nuestros planes para que mueran, porque finalmente cuando mueren ellos, da vida a algo nuevo, a algo que no imaginaba. Si Abraham no hubiese dicho en ese momento, aquí estoy, con mi sacrificio, se hubiese perdido la oportunidad de ver a una nación creciendo. Entonces, la gran pregunta para esta mañana, en este primer punto, es, ¿qué te ha pedido el Señor que tú no le has entregado y que no te permite avanzar para ver cosas nuevas? ¿Sí? Hay una promesa que el Señor te hizo, pero esa promesa, como todas las promesas del Señor, son condicionadas. ¿A qué? A un paso de obediencia. Con el Señor queremos ver todo el futuro completo, pero es que el Señor no maneja el futuro nuestro como si fuera un brujo a donde vamos a consultar. No, el Señor nos muestra un futuro un paso a la vez. ¿Quieres llegar al futuro? Seamos obedientes en el paso que el Señor nos está colocando para que una vez yo avance en ese paso, pueda recibir la instrucción para el segundo paso. Y bueno, entonces, ¿qué sacrificio está pidiendo el Señor de nosotros? Todo el tiempo dice, así que, está en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional o el culto que le agrada al Señor es cuando mi cuerpo, cuando mi vida es todo el tiempo está dispuesto para que sea un holocausto. Y es que este sacrificio en el cual estábamos hablando en Romanos 12 es un sacrificio, es un holocausto. ¿Y qué pasa en el holocausto? Todo se quema. Por eso el Señor Jesús está diciendo, el que quiera conservar su vida, pues la va a perder. Pero cuando decidimos morir a nuestra carne, y hay mucha carne que tiene que morir, realmente creo que a veces estamos como en el horno, ¿no? Eh, un pernil de cerdo, dependiendo del tamaño, se puede demorar 8 horas en el horno, ¿no? ¿Qué está haciendo ese pernil cada esas 8 horas? Muriendo a lo crudo, para que después de un gran proceso pueda realmente ser transformado y ser diferente. Y creo que nosotros estamos llamados
a estar colocando nuestra carne al asador para que esa carne no termine gobernando nuestras vidas y en ese gobierno pues termine sacando al Señor de la ecuación y no veamos el cumplimiento de las promesas que... O sea que este primer aquí estoy, mm, es complejo, ¿no? Pero de eso depende que yo pueda avanzar y crecer espiritualmente. El segundo, mira que el segundo lo vimos, lo vemos en la vida de Jacob. Enfrenta un miedo que no creí poder enfrentar. Entonces, vamos ahorita a leer la cita bíblica, pero nuestras vidas están llenas de temor, ¿sí? Mira que Jacob había escuchado de su padre que no fuera a Egipto. Por el contrario, perdón, sí, la familia le ha dicho a Jacob, la regla de oro es no vaya a Egipto. Pero sin embargo, Dios sí lo manda a Egipto, lo manda a un lugar donde él no quiere estar. ¿Sabes por qué? Porque ese lugar le produce miedo por los retos, por la situación que va a enfrentar. Y entonces Dios le enseñó a Jacob a ser confrontador en dos puntos. Número uno, con lo que él era verdaderamente. Allí cuando está peleando con el ángel, le dice, ¿quién eres tú? Y le dice, soy Jacob, soy mentiroso, soy el mentiroso. Entonces, hay dos temores, hay dos miedos que pues nos acobardan, a veces nos hacen no ir al lugar donde Dios nos está mandando, o más bien salir del lugar donde deberíamos estar. Y Dios enfrenta a Jacob con quien él es verdaderamente. Le dice, tú realmente eres Jacob, engañador, mentiroso, suplantador, pero a través de este proceso que yo inicio contigo, tú vas a dejar de ser engañador para llamarte Israel. Le estaba dando una promesa, ¿sí? Le está diciendo, yo sé que tú eres esto, pero desde mi perspectiva, quiero enfrentarte para que tú sepas quién puedes ser. El complejo es que muchas personas conocen las promesas de Dios y saben que el Señor los va a llamar Israel, les va a cambiar el nombre. Y aunque tienen las promesas, ellos deciden libremente caminar como Jacob. Y Dios nos está diciendo, quiero que enfrentes tu temor a dejar de ser quien eres y tu temor de pensar que no puedes llegar a ser de lo que yo estoy pensando que tú eres. Enfrentar los miedos para vencerlos me llevará a un nivel de fe mayor. Hay lugares donde yo no quiero estar. Hay retos donde yo no quiero estar. ¿Por qué? Pues porque pienso que no tengo la habilidad, porque no me siento cómodo. Finalmente, los miedos que yo debo enfrentar tienen que ver con todos los planes que tú y yo no estamos dispuestos a entregarles al Señor. Y Dios quiere desbaratar tu agenda totalmente. La quiere desbaratar. ¿Por qué? Porque es que en tu agenda tú estás decidiendo cómo te vas a ganar el día a día. En tu agenda tú estás decidiendo de quién depender. Y muchas veces cuando tú estás mirando la agenda, te das cuenta que tu Señor va a ser no el Señor, sino el Señor, tu Señor va a ser las necesidades que te van a apuntar a hacer cosas que Dios no te está poniendo a hacer. Quiero que leamos el siguiente. En Génesis 46, del 2 al 4, dice, esa noche Dios le habló a Israel. Mira, no le habló a Jacob, ya le había cambiado el nombre, le habló a Israel en una visión. Pero bueno, ahí está, Jacob, Jacob. ¿Qué dijo él? Aquí estoy, engañador, tramposo, mentiroso, fraudulento, ¿sí? Pseudo cristiano. Ayúdeme, colóquenme en palabras ahí. Sin embargo, el que dijo, aquí estoy, respondió, yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Pues, como te estoy diciendo, ahorita empezamos un nuevo ciclo en la iglesia de Soacha. Y ese nuevo ciclo no me hace sentir conforme. O sea, me quita de mi comodidad y me genera temor,
¿Por qué? Pues porque no sabemos si tenemos la habilidad para hacerlo o no hacerlo. Y el Señor nos está diciendo, vayan, y tenemos que ir porque allí nos vamos a dar cuenta que a lo que teníamos, que pensábamos que era más grande que nosotros, finalmente Dios nos ha dado la habilidad para vencerlo. Y mira la promesa que le da a Jacob. Le dice, no temas de Egipto, no temas de ir a ese nuevo empleo, no temas de volver, de ir, de enfrentar la universidad, de enfrentar tu estado nuevo, recién casado, como te encuentres. ¿Por qué? Porque yo te acompañaré, yo mismo haré que vuelvas, pero ¿cómo? Volver cómo. No está diciendo que vengas avergonzado o que vengas derrotado. Entonces, creo que aquí estoy, Señor, ¿sí? Aquí estoy para enfrentar mis temores, sabiendo que no seré vencido de ellos, sino que por el contrario, conociendo la promesa del Señor de acompañarme, ese temor que pienso que es tan gigante, que me va a vencer, que me va a dañar, finalmente no podrá hacerlo. Bien, ya van dos. Pero mira, Jacob también tuvo que experimentar, ¿qué tuvo que haber experimentado él? Tuvo que experimentar también ese sacrificio que Dios le estaba pidiendo. Ir al lugar donde para él no había ninguna comodidad. Bien, número 3. Veo un milagro que nunca pensé que vería. Eso puede decirnos Moisés. Cuando yo digo aquí estoy, mira lo que se puede estar abriendo. ¿Cuántos necesitamos un milagro en nuestras vidas? Necesitamos un milagro en el área de la salud. Necesitamos de pronto algunos. Necesitan un milagro en lo económico. Otros en las relaciones personales. Otros consigo mismo. Tal vez tú eres tu mismo enemigo. Necesitamos un milagro, una intervención divina. Y entonces en Éxodo 3, 4, 5 el Señor le está diciendo a Moisés, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ponte a pensar en Moisés. Moisés estaba acostumbrado a pastorear, estaba acostumbrado a ver esos incendios, porque pues obviamente la zarza que es hierba que está muy seca, son arbustos secos, y obviamente cuando están expuestos al calor y al sol del desierto, pues era costumbre ver que esas zarzas ardían, pero esta zarza tenía algo en particular, ¿sí? No solo porque estaba ardiendo, sino por el contrario, porque no dejaba de arder cuando esa combustión era era muy rápida. Entonces, Dios nos está invitando a entrar por la puerta de un milagro, a entrar por estos nuevos tiempos a los cuales Él nos está introduciendo y no nos quedemos de espectadores. Si Moisés hubiese quedado de espectador, nada hubiese sucedido en su vida. ¿Pero qué hizo? Él dijo, iré a ver este gran milagro que está sucediendo, quiero irlo a ver. Y fue y se acercó. Si él no se hubiese acercado, no hubiese tenido el privilegio de ver los milagros más grandes, creo que la humanidad haya visto. Ponte a pensar, el privilegio de Moisés, ver que su vara era levantada y hacían cosas. Ver el gran milagro de ver la nube del Señor, la columna de fuego. Ver el gran milagro de ver el río dividirse en dos. De ver cómo lo que él decía producía un efecto en el entorno. Las aguas se convirtieron en sangre. Entonces, mira que Moisés experimentó los 10 milagros más grandes que un ser humano hubiese podido ver. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuántos milagros estamos dejando de ver por no acercarnos, por no abrazar, por no entender ese gran milagro que el Señor está haciendo en nuestras vidas? Por ejemplo, hay un gran milagro, porque damos por sentado que la vida nos pertenece. Un gran milagro es saber que hoy amanecí con vida. Decía el pastor Fernando Rodríguez, si te levantaste y no sentiste nada, mi hermano, es porque estás muerto, porque ya uno a esta edad, dice él,
Uno se levanta y que le duele la rodilla, que le duele el codo, pero si el día que te levantes no te duele nada, es porque estás muerto. Y finalmente creo que deberíamos valorar el gran hecho de saber que mi familia todavía permanece unida a través de un gran milagro que el Señor está haciendo todos los días. Cuando yo empiezo a dimensionar esas pequeñas cosas que aparentemente son tan sencillas, pero desde la perspectiva de Dios son un gran milagro por lo complejas de saber que pertenecen y que permanecen todavía allí, yo puedo entonces abrir mis ojos, mi entendimiento, mi vida espiritual para decir, Señor, seré portador de milagros. Mira que el Señor dijo, ustedes harán mucho más milagros de los que yo pude hacer. Es un reto que el Señor está colocando en esta mañana. ¿Qué milagros puedo perderme por no estar donde debo estar? Con tristeza miro, eh, pues que Dios nos da grandes mensajes. Yo cada vez que estoy preparando una prédica, digo, Señor, aquí hay un gran mensaje, pero me da mucha tristeza de ver que las personas se pierden el gran milagro de recoger, de recibir la semilla que los llevará a un lugar nuevo, que les cambiará las condiciones. Entonces, quiero que lo escribas, quiero que escribas esta frase y realmente la tengas allí. ¿Qué milagros te estás perdiendo por no estar donde debes estar? Tal vez estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar donde estás recibiendo dependencia emocional, financiera, donde estás recibiendo una posición, un lugar, pero finalmente eso es muy temporal y lo perderás. Pero el lugar correcto es el lugar donde tendrás siempre la seguridad del Señor. ¿Sabes por qué? Porque es que Dios es un hacedor de milagros. Dios es un gran hacedor de hacer cosas nuevas. Entonces, estemos en el lugar correcto, vayamos a donde están los milagros. Y tú eres un gran milagro, o sea, debemos ir con esa expectativa. Yo estoy con gran expectativa de este 2022, de qué va a hacer el Señor con su hacha. Y si yo voy con expectativas, la otra semana vamos a estar en el parque, si vamos con esas expectativas, pues sé que Dios nos dará más. Entonces, hagamos como Moisés, aquí estoy, Señor, y voy a ver ese primer milagro que empiezas a hacer conmigo, porque sé que de ahí en adelante se desatará una gran cantidad de milagros, cosas que ojo no vio, ¿cierto? Son las que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Ya vamos tres, ¿no? Entonces, el decir, aquí estoy, me permitirá saber que puedo hacer un sacrificio que pensé que no podía hacer. El decirle al Señor, aquí estoy, en el número 2, me podrá colocar en el lugar de saber que puedo vencer los temores que nunca pensé pudiera yo vencer. Y el número 3 que llevamos es que puedo ver un milagro que nunca pensé que vería. ¿Qué milagro necesitas? ¿Qué milagro necesitas ver hoy? Hijos volviendo a la casa. ¿Qué milagros necesitas ver? Un cuerpo restaurado, una vida financiera cómoda. ¿Qué necesitas ver? ¿Un pecado, una situación, una actitud que te ha acompañado durante años? Para todo lo que estemos viviendo, necesitamos una intervención del Señor. Número 4. Oiga, vamos como muy rápido hoy, ¿no es cierto? Número 4. Oigo un mensaje que nunca creí poder oír. Aquí hacemos una corrección a este texto. Oigo un mensaje que no creí poder oír. Y estamos hablando de Samuel, ¿no? Samuel estaba bajo el cargo del sacerdote Elí. Y Samuel aquí era muy pequeño, era de edad muy pequeña, era un niño. Y sin embargo el Señor lo está llamando y lo llama 3 veces y Samuel se despierta pensando que es Elí quien lo está llamando y Elí le dice, no, yo no te he llamado, vuelve a acostarte, vuelve nuevamente a dormir. Y después de la segunda, Elí entiende que quien está llamando es Dios que está llamando a Samuel a su temprana edad. Y le dice, ok, como yo no soy el que te estoy llamando, entonces cuando vuelvas a escuchar el llamado, es Dios quien te está llamando. Entonces dile, aquí estoy. El Señor llamó a Samuel y éste respondió,
aquí estoy. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué escuchó Samuel? Samuel escuchó un mensaje que debería ser para el sacerdote Elí. Samuel escuchó un mensaje que tal vez no era para su tiempo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque era un niño. Entonces, el aquí estoy, decirle, Señor, aquí estoy, puede producir que yo reciba un mensaje, que yo pueda escuchar la voz de Dios sobre asuntos que nunca pensé poder escuchar. Y aquí volvemos otra vez. ¿Cuánta necesidad necesitamos de saber, de escuchar la voz de Dios que me diga, da este paso, camina esta milla, toma esta decisión? La dirección es tal, pero ¿qué produce que el Señor pueda venir? Es decirle, aquí estoy, Señor. ¿Con cuál mensaje? Un mensaje que Samuel no quería escuchar. Y tal vez Dios no nos habla mucho porque ya nos dio un mensaje y ese mensaje no nos gustó. El Señor nos está diciendo, no, con esa persona no es. ¿Para qué eres tan terco? O sea, no es. ¿Sí? Tienes que quedarte ahí donde estás trabajando. ¿Para qué vas a renunciar? En otro lugar no es. Ahora, a los casados, el Señor nunca te va a decir, ella no es. No, quédate con ella o con él. ¿Sí? Es el lugar. Entonces, muchas veces queremos escuchar la voz del Señor, aquí estoy, pero no nos gusta el mensaje que Él nos da. Pero el mensaje que Él nos da es para totalmente decir o mirar qué tan a gusto está el Señor con nuestra agenda y cómo nuestra agenda está muy similar a la agenda del Señor. Bien, continuemos. Quiero que sea lo siguiente, mi amado. Muchas veces el mensaje que voy a escuchar arruinará tus planes. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es que tus planes te generan comodidad. Tú estás cómodo con tus planes, pero los planes de Dios son totalmente incómodos para ti. Pero en la medida que los escuchas y que caminamos hacia ellos, aunque tú no entiendas todo el panorama, aunque haya gran dificultad, aunque hayan grandes problemas, aunque tú no estés por un tiempo cómodo, finalmente el que el Señor arruine nuestros planes será esa semilla para que realmente yo pueda estar en la perfecta voluntad del Señor, disfrutando todo lo que es, todo lo que trae, pues, estar en la voluntad del Señor. Tanto Abraham como Samuel, como Moisés, tuvieron que experimentar esto. Sus planes fueron arruinados. Ponte a pensar en Moisés. Moisés tenía planes. 40 años siendo instruido con Faraón. 40 años queriendo, queriendo ser algo, alguien. Los segundos 40 años fue queriendo no ser nadie, porque finalmente Dios lo lleva al desierto. Pero cuando Él dice, aquí estoy, ya han pasado 80 años. Cuando Él decide decir, aquí estoy, viene la mejor época de Moisés. Tal vez te sientas que ya estás de salida, o tal vez piensas que no es tu tiempo, pero el aquí estoy nos va a poner en un lugar de preeminencia. Samuel decidió escuchar el mensaje que iba a arruinar sus vidas. Y yo digo, qué genial que Samuel a temprana edad escuchó el mensaje. ¿Para qué? Para no hacerse planes, sino aceptar los planes de Dios. Ahora no importa si no llegaste, no llegamos cuando éramos jóvenes al Señor, pero finalmente necesitamos hacerle esa pregunta al Señor. ¿Mis planes son tus planes? ¿Esta agenda está conforme a tu agenda? Porque puedes sentirte vencedor con tu agenda. Pero si tu agenda no es la agenda del Señor, tu agenda te va a destruir. Eso quiero que lo tengas un poco claro. Bien, 4. Número 5.
Voy a un lugar que nunca pensé que iría. Voy a un lugar que nunca pensé que iría. Yo quiero decirte que cuando yo llegué a Puente Largo, pues, pues me sentía cómodo en Puente Largo, chévere estar en Puente Largo, los grupos de crecimiento, estar allí donde estaba, desde mi perspectiva, la acción. Y cuando empezaron a buscar pastor para Suacha, yo no conocía Suacha. Conocía Suacha cuando Suacha era en blanco y negro, cuando estaba el parque y cuando, sí, solo esa parte, no más. No me imaginaba Suacha como estaba, así como está ahora. Pero cuando empezaron a buscar pastor en Suacha y otros eran los opcionados, yo sentí que yo iba a estar allí en ese lugar donde nunca me imaginé que pudiera ir, ¿sí? Tal vez algunos, para mí sería más fácil que me hubiesen enviado al Principado de Mónaco, ¿sí? A esos países subdesarrollados de Qatar, ¿no? Genial ser misionero de allá, ¿no? Pero finalmente el Señor me mandó, ¿dónde? Donde soy bendecido, donde tengo plenitud, ¿ves? Y tal vez estás en el lugar que no debes estar. Y quiero que miremos lo que dice Isaías. Ponle cuidado. Esto se pone bueno. Entonces oí la voz del Señor que decía, mira, Isaías, ¿qué tiene? En este momento Isaías está contemplando la gloria del Señor. Está en medio de su trono y en su trono, en medio de ese trono, toda la manifestación de la gloria está allí. Ángeles alrededor de él que están diciendo santo, cantan todo el tiempo. Y entonces Isaías, estando en ese lugar, escucha al Señor que está teniendo un diálogo y dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él no dijo, aquí estoy, envía a otro, ¿sí? O él no dijo, venga, espera un momentico, Señor, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos una selección a ver quiénes son los candidatos para que puedan ir? ¿Sí? ¿Por qué no conseguimos una empresa de cazatalentos que nos puedan estar revisando unas hojas de vida y de acuerdo a su perfil podamos enviar a unos, ¿no? Porque ese es un trabajo fácil. No, el trabajo difícil es decir, bueno, Señor, yo voy, ¿sí? No quiero ir. ¿A dónde iba a ir Isaías? A dar un mensaje que no era popular y a ir a un lugar donde él no quería estar. Y hay lugares donde yo no quiero estar, pero es necesario que esté en ese lugar. ¿Por qué? Porque si está el Señor conmigo en ese lugar, pues voy a salir. ¿De qué sirve que estés en el lugar donde Dios no está? ¿Sí? Ahora escribe esto, por favor. El lugar a donde voy inicia cuando resuelvo mi presente donde me encuentro. Muchas personas quieren huir del lugar donde se encuentran. Personas quieren dejar su trabajo. Muchas personas quieren cambiar de barrio, cambiar de vivienda. ¿Pero qué? Atados a su pasado, atados a su realidad. He escuchado a cientos de personas que dicen, yo me voy de este trabajo porque es que este trabajo no funciona para mí. ¿Sí? Pero resulta que pueden cambiar de trabajo y pueden estar en el mejor lugar. Pero si ellos no cambiaron, si no hubo allí un cambio desde lo interior, pues finalmente van a aprovechar esa gran oportunidad. Resolvamos nuestro presente. Nuestro presente muchas veces no se resuelve quitando personas de nuestra vida, sino quitando actitudes de mi vida. Quitando, pues como lo diríamos o como lo diría el Señor en Dios habla Suacha, quitando las mañas, ¿sí? Quitando las mañas, ¿sí? Deja de ser terco, deja de ser obstinado, porque si vas al paraíso con tu obstinación, dañas el paraíso, ¿sí? Y lo mejor es entonces es decirle, Señor, aquí estoy, quiero resolver mi presente, porque ¿sabes qué pasa? Cuando estoy en el lugar donde no quiero estar, pero lo resuelvo y tengo la mejor actitud, se me abren puertas para ir a mejores lugares. Todo el tiempo tu vida es una llave que abre o cierra puertas.
y queremos a veces hacer cambios radicales en mi vida, pero mientras no soluciones el lugar donde estás, mientras no resuelvas el conflicto en el lugar donde estás, pues difícilmente se van a abrir puertas. ¿Mm? Ok, continuemos. Ya vamos 5. No, esto se... 5. Entonces, repasémoslas, por favor. Número 1, entonces, el aquí estoy me hará hacer un sacrificio que nunca pensé que pudiera hacer. Número 2, hablando de Jacob, el aquí estoy me mostrará que puedo vencer temores que nunca pensé que pudiese vencer. El número 3, hablando de quién, de Samuel, estaré escuchando algo que nunca pensé que pudiera escuchar, un mensaje que es fundamental. Número 4, vaya, me salté Moisés, ¿no es cierto? Ver un milagro que nunca pensé que vería. Y estamos entonces en Isaías. Ir a un lugar que nunca pensé que iría. Aquí estoy. Vamos a conquistar lo que el Señor nos ha dado en su hacha para que a través de mi intervención, de mi cooperación con el Señor, pueda haber un cambio en ese entorno. Número 6. Confío en una promesa que no creí recibir. Y aunque vamos a leer este versículo y tú dices, pero es que ahí no está la palabra aquí estoy, dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Qué interesante que el Señor le trae a María una propuesta que para sus tiempos la complicaría. Una propuesta indecente, dice Sandrita, ¿cierto? No, María, te tengo una propuesta. Eres virgen, vas a dar un hijo, terminarás siendo virgen, pero viene un hijo. En esos tiempos era un gran escándalo. Sin embargo, ya que dijo, aquí estoy, Señor. Y aquí, ¿qué aprendo de este aquí estoy de María? Algo interesante, y es que ponte a pensar en los elementos de esta propuesta. Ella es virgen y va a concebir sin perder la virginidad, ¿cierto? Entonces, ella diría, no, Señor, mi realidad es que soy virgen. Eso nunca lo voy a quitar. Y entonces el Señor te está diciendo, ¿cuál es tu realidad? Así como se la enseñó a Jacob. ¿Cuál es tu realidad? Piensa un momentico, ¿cuál sería tu realidad? No estoy hablando de aspectos físicos, ¿no? Porque mi realidad es que soy bajito. La realidad de algunos es que no tienen cabello, otros que tienen mucho, ¿sí? ¿Cuál es tu realidad? Tu limitación. De pronto, falta de fe, de pronto, cosas. Vamos a mirar algunos ejemplos, pero esa realidad no es el límite, no es las cosas que imposibilitan para alcanzar. Mira que el Señor escuchó todas las quejas de Moisés, todos los argumentos de Moisés para no quererle servir, pero sin embargo, él terminó haciendo lo que el Señor le dijo que hiciera. Entonces, ponle cuidado a esta ecuación. Una condición como la que tenía María, ser virgen, más esta, este elemento, nada es imposible para Dios, que dio un nacimiento. Mire, las palabras virgen y nacimiento no pueden estar en una oración, no pueden estar, se excluyen la una a la otra. Pero finalmente, ¿qué intervino en esa ecuación? La expresión, nada es imposible para Dios. ¿Cuál es el argumento que tienes? Bueno, el Señor es experto en escuchar los argumentos, pero más que experto es en derribarlos. ¿Por qué? Porque es que nada es imposible para Dios. Aquí te voy a dejar 3 ejemplos, 4 ejemplos. Cínico, el cinismo, o sea, entendiendo el cinismo como esa incredulidad, ¿sí? Es si eres una persona incrédula, más el elemento de esa ecuación que la pone el Señor, nada es imposible para Dios, ¿qué hará de ti y de mí? Un hombre y una mujer de fe. Ahora, si tu argumento es que eres ignorado, ¿sí? Que te sientes ignorado por todos, más el elemento que pone el Señor, nada es imposible para mí, que genera en ti alguien importante. Si eres pecador, dice, no, pero es que yo todavía tengo mis problemas, las circunstancias todavía me persiguen, y le colocas el nada es imposible para Dios, ¿en qué te vas a convertir?
en santo. Si te consideras una persona fracasada, pero viene el Señor para recordarte que nada es imposible para Él, entonces tendrás un sentido de eternidad donde lo que tú consideras que es fracaso, muy seguramente será la victoria en el Señor. Bueno, esto creo que lo copié antes, pero finalmente te lo quiero repetir. Enfrentar los miedos para vencerlos me llevará a un nivel de fe mayor. Quiere decir que sea cual sea tu argumento, edad, condición social, condición económica, entendimiento, conocimientos, son argumentos que el Señor fácilmente puede desbaratar para poderte llevar a una estancia mayor. Muy bien, ya estamos 7. Este es muy complicado. Agárrese de la silla. Sirvo a una persona a quien no creí poder servir. Ananías lo experimentó. ¿Quién fue Ananías? Pues vamos a mirar. Está en Hechos capítulo 10, versículos 11 al 12. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Bueno, vamos a colocar en contexto un poco esta cita bíblica. Recién se ha convertido el hermano Pablo, que el hermano Pablo era un asesino. Mataba a los creyentes, los perseguía y ese era su deporte favorito, ¿no es cierto? Se convierte y el Señor le llama a Ananías. ¿Y quién era Ananías? Era un discípulo. Mira, no era un gran, pues obviamente un discípulo es un buen líder, es un gran líder, pero le dio ese llamado y esa misión a un discípulo que se llamaba Ananías, a quien el Señor llamó en una misión. Ananías, aquí estoy, Señor. Y mira la misión. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, que era torcida más bien, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Él está orando. ¿Te imaginas el temor de Ananías? ¿Cómo así, Señor, me mandas para la boca del lobo? Ahora, yo no estoy hablando de servirle a esa persona que ha sido tu agresor y tu vida corre riesgo, ¿sí? Si estás experimentando una relación donde tu cónyuge es un abusador completo, yo no me estoy refiriendo a ese caso. Me estoy refiriendo a esas divisiones que se han generado de cosas tan sencillas como es que me gritó, es que me ultrajó, es que me miró rayado, es que tal cosa, o sea, la carne, ¿sí? Estamos hablando de esas situaciones. Y tal vez el aquí estoy, el Señor nos está diciendo, quiero que lo sirvas. No sé cómo están tus relaciones con tu suegra, la mía con mi suegra están perfectas, así que no me costaría servirle, pero hablo para aquellas personas que es complicado servirle a la suegra o al suegro o a los tíos o a los primos, ¿ves? Entonces, creo que tal vez tú dijiste alguna vez, ¿sabes qué? Hasta aquí fuimos. Le dijiste tal vez a alguna persona, ¿sabes qué? Hasta aquí fuimos. Usted allá en su estaca, yo aquí en mi estaca. ¿Y qué tal que el Señor le está diciendo, bueno, eso es lo que tú estás diciendo, pero quiero que le sirvas? El aquí estoy del Señor finalmente es algo que va a derribarnos del caballo como derribó a Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque es que Saulo de Tarso dejó de ser llamado Saulo de Tarso para ser llamado ahora el gran apóstol Pablo. Pero mira el aquí estoy, este aquí estoy, que es un reto tremendo lo que va a producir. Ananías no sabía que el ir a servir a una persona que él no quería servirle iba a desatar tanta bendición para la humanidad. Tú no sabes si irle a servir a aquel que tú consideras tu enemigo va a terminar desatando una gran bendición, no solamente para otros, para ti mismo, sino también para otros, ¿sí? Aquí quiero que escribas esto, por favor. Ananías nunca pensó que ir donde Pablo cambiaría la vida del mundo. Pablo terminó siendo un gran apóstol para las naciones. Sé que mientras estoy hablando contigo, esas palabras te están resonando en tu cabeza, ¿sí? Aquel que dijiste, ¿sabes qué? No quiero saber nada de fulano de tal,
ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de su lo que sea. O sea, ¿sí? Esto es un ejemplo. No quiero saber nada de ese jefe. No quiero saber nada de fulano de tal. Pero, ¿qué tal si el Señor te está diciendo, quiero que vayas y lo sirvas? Quiero que vaya y lo ministres. Quiero que vaya y le ayudes. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para desatar bendición en una generación. ¿Ves cómo funciona el Señor? Lo hemos repetido cantidad de veces. Dios funciona a través de la colaboración mía con Dios, pero también mía con otros hombres que no piensan como yo, que no actúan como yo y a los cuales les caigo gordo y ellos también me caen gordo. Para eso es la iglesia, para que nuestro carácter pueda allí ser formado el carácter del Señor. Y termino con la última. Esta y nos vamos, diría el borracho. 8. Encuentro un gozo que no creí poder encontrar. Jesús lo sabe, nos lo está enseñando. ¿Sí? Sé que tienes gozos momentáneos, sé que escuchar que te aumentaron el sueldo produce gozo, sé que decir que conseguiste un trabajo te produce gozo, que encontraste una relación, en una relación te produce gozo, ¿sí? O que la dejaste y te produce más gozo todavía. Pero el verdadero gozo está aquí en Apocalipsis 3:20. Dice, el aquí estoy, pero mire que este aquí estoy ya no es de hombres. Este aquí estoy es del Señor. Dice, mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Y la comunión con Jesús me llevará a un gozo que el mundo no me puede dar. Por el contrario, que el mundo está dispuesto a quitar. Y bueno, vamos a tomar la cena, pero finalmente cuando estamos tomando la cena, yo oro por ustedes. Pero este aquí estoy no es de aquí hacia allá, es de ustedes. ¿Para con quién? Para con el Señor. Y aquí hay unos, aquí estoy, aquí me quedo. ¿Sí? Se ha obstinado como el político. ¿Mm? Aunque nadie lo puso, ahí está y no se quiere ir. Se ha obstinado con el Señor así. ¿Por qué? Porque Él te va a bendecir en esos retos a los cuales le hemos sacado el cuerpo durante mucho tiempo. Y vamos a terminar la transmisión para que podamos orar, pero allí en tu casa quiero que tomes un tiempo en verdad y revises los apuntes, los beneficios de este aquí estoy y puedas decirle, Señor, quiero que tú seas mi Señor porque realmente aquí estoy. Quiero bendecir tu vida y te espero en un próximo programa. Un abrazo.